Hoy conmemoramos los primeros 20 partidos de Paulo Autuori al mando de Sporting Cristal. ¿Supera su inicio al de Núñez, Moreira y Farré? ¿Y qué hay de Gorosito en Alianza Lima y Fossati en Universitario? Vamos a comparar puntajes, promedio de puntos, contextos, altas y bajas de jugadores. Así que si eres fan de la Liga 1, suscríbete. Si eres hincha celeste, si eres químicamente puro, si eres celeste de corazón, deja un fuerza cristal en los comentarios y empecemos con el video. Vamos de arranque, señores, de arranque. Porque antes de hablar de Paulo Autuori vamos a comparar a estos tres entrenadores, Núñez, Moreira y Farré, cronológicamente. En el 2023 llega Núñez, 24 Ederson Moreira y en el clausura del 2025 Guillermo Farré. De arranque, los primeros 20 partidos jugados de estos entrenadores, en el caso de Núñez hizo 30 puntos, en el caso de Moreira hizo 43 y de Farré hizo 41. Ahora tú te vas a preguntar, oye, ¿estás incluyendo los partidos de Copa Libertadores en el caso de los entrenadores brasileños? Sí, estoy incluyendo los partidos de Copa Libertadores. Y también un apunte muy importante que es el de Ederson Moreira. Curiosamente, Ederson Moreira no llegó al partido número 20. Ederson Moreira dejó de ser entrenador de Sporting Cristal luego de quedar segundo en el torneo de apertura del 2024 y llegó a la cantidad de 19 partidos. Es decir, Moreira tuvo 17 partidos por el apertura y 2 partidos en la fase previa, en donde Cristal solo suma 3 puntos y cae eliminado ante Always Ready. Así que a nivel de promedio de puntos de esos primeros 20 partidos, de ese arranque de cada uno de estos entrenadores, Núñez tiene un promedio de 1.5 por partido, 2.26 puntos por partido es el promedio de Ederson Moreira y 2.05 para Guillermo Farré. Vamos a tener que usar la memoria, vamos a recordar cuál es el contexto de cada uno de estos entrenadores cuando llegaron a Sporting Cristal. Núñez en sus primeros 20 partidos, y aquí también otro dato a destacar es que para ningún entrenador se le está considerando los partidos amistosos, sino los oficiales. En los primeros 20 partidos de Thiago Núñez hay que resaltar que llega a inicio de año, tuvo pretemporada, jugó 2 llaves previas de Copa Libertadores, es decir, 4 partidos por Libertadores. Fue su primera experiencia en el fútbol peruano y a nivel de refuerzos llegaron Brenner, centro delantero, e Ignacio da Silva, un central memorable en Sporting Cristal. Entonces ese es el contexto. Tuvo tiempo de trabajo, inició su participación oficialmente en Libertadores antes de empezar el torneo local. En cuanto para recordar las altas, llegó Justin Alarcón, llegó Adrián Ascuez, bueno, Ugarriza, Corozo volvía de una sesión en Estados Unidos, mientras que las bajas, bueno, aquí no le dio el visto bueno a Buonanotte para que continúe. Jofre Escobar también su centro delantero se retiró, Calcaterra se fue a la U, Carlos Cabello un lateral derecho que bueno, termina yéndose a la Vallejo. También bajas sensibles como la de Omar Merlo y Christopher Olivares. José Inga y John Marchand también se retiraron en el periodo de Thiago Núñez. Primeros 19 partidos de Ederson Moreira. Vamos al año 2024. Este entrenador también llega a inicio de temporada, es decir, que tuvo su pretemporada, ¿ok? Jugó una llave previa de Copa Libertadores, perdiendo en Bolivia, ganando en Nacional, en el Estadio Nacional de Lima, y no le alcanzó para seguir avanzando a la siguiente ronda, ¿no? Era su primera experiencia en el fútbol peruano, en el caso de Ederson Moreira, y los refuerzos que llegaron fueron Santi González, Casonati y Cauterucho. Recordemos que también pierde a Yotun. Ederson Moreira, que ya solamente se enfocaba en el torneo local luego de la eliminación en Libertadores, tuvo que recomponer al equipo con la ausencia de Yotun, pero se empezaron a encontrar los Santi González, los Casonati, los Cauterucho, incluso empezó a tener ese juego más vertical, de transiciones rápidas,
y es el que mejor promedio y mejor puntuación lleva hasta ahora. A nivel de altas y bajas, Diego Enríquez fue un jugador que, bueno, hoy por hoy es importante y llegó a pelear el puesto en la era de Henderson Moreira. Llegó también Kemo Guadalupe, Villalta, Santiago González Casonati, Cauterucho y Pacheco. En cuanto a las bajas, pues lo pueden ver en sus pantallas. Cabe resaltar la de Nilson Loyola, Washington Corozo, Brenner Marlos. Y bueno, de ahí puedes continuar leyendo los jugadores a los cuales se le dio baja en esa temporada. Recordemos, temporada 2024 de Henderson Moreira. Señores, llega Farré en el 2024 también, ¿ok? Llega Farré en un contexto en donde tuvo que aprovechar ese periodo transitorio de la apertura a la clausura. No tuvo pretemporada como tal, tuvo un torneo que se jugó en Matute de amistosos, con equipos colombianos también, y en sus primeros 20 partidos solamente Farré, a diferencia de los demás entrenadores, solo disputó partidos del torneo local, insisto, en sus primeros 20 partidos. Llegó para el clausura, solo jugó el torneo local, era su primera experiencia en el fútbol peruano, le dio la titularidad a Diego Enríquez, perdió a Joao Grimaldo, porque Grimaldo juega solamente 2 partidos del clausura al mando de Guillermo Farré, no tuvo a Yotun, seguía lesionado y en ese entonces se reforzó con Franco Romero el equipo. Hay muchos aspectos a considerar. El clausura Sporting Cristal no lo gana por 3 puntos. La U vuelve a obtener otro campeonato más debido a que gana la apertura y el clausura también con una diferencia de 3 puntos. Farré ganó todo de local, salvo el empate a 0 con Alianza Lima. Y también tuvo empates en plazas de visita, como su debut ante ADT de Tarma, perdió en Sullana también y ante Melgar de Arequipa. O sea, ahí se dejó, bueno, el empate con Alianza 2 puntos y Sullana ADT Melgar se dejó 9 puntos. 11 puntos fueron los que se dejó Farré, también teniendo en cuenta que tenía que, bueno, recibió el equipo que recibió, que se empezó a desarmar un poco y que, bueno, también tuvo que darle la prioridad más Loren Castro porque Joao Grimaldo era pieza importante en el esquema de Henderson Moreira, pero para el clausura prácticamente solo tuvo 2 participaciones. Entonces, ganando ese partido con Alianza Lima y dando un batacazo ya sea en el debut con ADT en Tarma o en Sullana o en Arequipa, Sporting Cristal podía llevarse el clausura. Pero bueno, así fue como aconteció en la época de Farré y ya después de sus 20 partidos tuvo 26 partidos en total, me parece, Farré. Después ya tuvo un inicio muy pero que muy mejorable y que dio mucho que desear. Ahora llegamos a la actualidad. Primeros 20 partidos de Paulo Autuori. Aquí te voy a hacer un pequeño paréntesis y estoy contabilizando el partido con Binacional. ¿Ok? Lo estoy contabilizando porque si no este video lo tendría que hacer después del partido contra Cusco, pero falta como 2 semanas para que esto se dé. Así que Autuori, en sus primeros 20 partidos, cabe resaltar el análisis de contexto porque llega en pleno apertura. Jugó Libertadores debutando en Paraguay en el estadio de Cerro Porteño y también tuvo que compaginarlo con la liga local. Fue su tercera etapa en el fútbol peruano, habiendo entrenado antes Alianza Lima y teniendo otro periodo en Sporting Cristal. Recibió la herencia de Farré, sobre todo también la crisis institucional, e hizo, bueno, en su periodo se hizo una especie de purga, dándole baja a unos cuantos jugadores. Hizo 38 goles y recibió 26. Solo por un punto Farré lo supera. Aquí Autuori hizo 40 puntos y promedia 2 puntos por partido en esos 20 primeros encuentros de la segunda etapa de Paulo Autuori en Sporting Cristal. Vamos ahora a contextualizar sobre los compadres. Alianza Lima, dirigida por el Pipo Gorosito, que en sus primeros 20 partidos hay que recordar que Alianza Lima tuvo que superar todas las fases previas posibles, es decir, me parece que fueron 3 fases, entonces es un total de 6 partidos más el arranque de esos 14 primeros partidos de la apertura. Entonces,
Con eso dicho, Gorosito logra hacer 34 puntos, puntuando 1.7 promedio por partido, mientras que Fossati en su segunda etapa, no en la primera, en su segunda etapa, después de que llegue a Universitario de Deportes tras la salida de, bueno, el anterior entrenador, y tuvo también Manuel Barreto un periodo de unos 2-3 partidos al mando de la U, ha llegado a su partido número 20, hace poco también, hace muy poco, logrando la cantidad de 38 puntos y el promedio de 1,9 puntos por partidos. Así que ahora hay que tener en cuenta esta tabla general de los entrenadores de Sporting Cristal. El mejor arranque lo tuvo Moreira, sí señores, lo tuvo Moreira, y también no hay que tener mala memoria, es porque perdimos esa llave con Always Ready. Sporting Cristal no pudo seguir avanzando a la siguiente fase de la Copa Libertadores, entonces solamente tuvo que enfocarse en el torneo local. Segundo puesto para Farré, y lo mismo, solamente se enfocó en el torneo local. Un contexto un poquito más complicado porque, si bien es cierto, hubieron ausencias o salidas, mejor dicho, Farré también tenía que enfocarse solamente en el torneo local. Y rozó la perfección en cuanto a resultados se refiere en los partidos de local, porque solamente empató uno, y la U ganando todo es como se explica que la U se llevara ese clausura. Pero bueno, Farré logra esos 41 puntos, le gana a la U en ese duelo directo, y eso hizo que le renovaran prácticamente, pero también hay puntos que se dejó, como por ejemplo el empate 0-0 contra Alianza de local, y como les venía diciendo, alguna que otra derrota de visita. Pero el contexto para mí más difícil es el autor, y por eso, pese a que esté en el tercer puesto, es muy meritorio lo que ha hecho el profesor. El profesor ha hecho un meritazo, sacándole un rendimiento brutal, también teniendo en cuenta que recién le están llegando los refuerzos y así se va a tener que adaptar con estas semanas que tendrá que aprovechar para el parón FIFA. Tiene 40 puntos Autuori de sus primeros 20 partidos. Es el tercer mejor arranque, y en comparación a Thiago Núñez, que hubo muchos empates, sí, tuvo fase previas de Libertadores, pero tuvo una cantidad excesiva de empates. Me parece que queda el segundo en el Apertura con 9 victorias y 8 empates. Y creo que perdió solamente un partido. Entonces, este es la tabla comparativa, y si lo queremos también añadir a los compadres en sus primeros 20 partidos, los actuales entrenadores de Alianza Lima y Universitario respectivamente, así quedaría la tabla. Estaría Anderson Moreira con un mejor arranque, Farré segundo, Autuori tercero, cuarto Fossati, quinto Gorosito y sexto Thiago Núñez. Señores, hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Hay que resaltar que es muy meritorio lo que está haciendo Autuori. Sí, nos deja un sabor amargo en la boca, teniendo en cuenta que se nos escaparon 2 puntos en el último partido ante UTC, pero no hay que tener fallos en la memoria. Lo que está haciendo Paulo Autuori es un meritazo, y hay que depositar la confianza en el profesor, que estas 2 semanas se trabajen muy bien. Veremos si los convocados, que son Pretel, Christopher González, Yotun, Enríquez y Abraham, pueden tener minutos en la selección. Esperemos que retornen al club de una manera muy bien a nivel de su plenitud física, que no se lesionen, que lleguen con salud, y que poco a poco Wisdom, por ejemplo, empiece a hacerle brillar los ojos a Autuori, teniendo en cuenta que no va a tener estos jugadores, y Yotun, que entre comillas le ganó la pulseada a Wisdom, pues vamos a ver si a lo mejor Yotun incluso recupera confianza, que la competencia aumente, pero que esperemos también, insisto, confiamos en el profesor, pero que prime la meritocracia sobre todo. El que mejor está, pese a la edad, el que mejor está tiene que jugar. Sí, señores. Bueno, esa es mi opinión. Hasta aquí voy a dejar el video. Hincha celeste, recuerda que tú también naciste campeón. Un saludo y nos vemos en un siguiente video. Dejó el corazón cuando con las piernas no se pueda. Su palabra grabada para siempre quedó. 5 títulos llenos de esfuerzo y pasión. En cristal dejó huella, dejó una canción. Piqui Cazulo, el caudillo feroz. De celeste su esencia, de guerrero su voz. Ruge la hinchada, ruge frente al sol. De por vida Cristal, su eterno amor.